Yo era el mejor vendedor que genera millones en ingresos para la empresa. Solo porque no le eché un piropo en el grupo de Snapchat de la compañía, me despidió sin pensarlo 2 veces. Me reemplazó con su primo. Hasta que más tarde, cuando las ventas de la empresa cayeron a cero, vino a disculparse conmigo en persona. Por favor, regresa. Mi novio dijo que terminará conmigo si no vuelves. El jefe se fue de viaje de negocios por un mes y dejó a su novia a cargo de la empresa. ¿Quién iba a imaginar que lo primero que haría la nueva jefa sería meterse conmigo? A las 10 de la mañana, llegué a la oficina puntual. Vi a mi colega con cara de preocupación, señalando hacia la oficina del jefe y susurrando: Marisol está aquí. Marisol Lara era la nueva novia del jefe, famosa por su arrogancia y su costumbre de intimidar a cualquiera que no le cayera bien. Soltaba insultos contra quien fuera. Una vez, cuando una compañera se quedó un poco más de la cuenta en la oficina del jefe para reportar su trabajo, Marisol corrió el rumor de que era una chica de la calle. La molestó tanto que la pobre terminó renunciando. Pero como Marisol era muy buena para adular, el jefe normalmente la dejaba hacer lo que quisiera. Jamás pensé que ahora se iba a ensañar conmigo. Dejé mi café y empujé la puerta para entrar a la oficina. En cuanto crucé la puerta, un archivo voló directo a mi cara. ¿Sabes qué hora es? La política de la empresa dice que se empieza a trabajar a las 8 a.m. ¿Por qué llegas a las 10? El borde filoso de la carpeta me hizo un corte sangrante en la frente. Me sujeté la cabeza, mirando a Marisol, que se pavoneaba desde detrás del escritorio. Mi horario de las 10 de la mañana era un privilegio por ser el vendedor estrella. Todos en la empresa conocían esa norma no escrita. Hace años, cuando la compañía del jefe estaba al borde de la quiebra, por casualidad me contrataron. En mi primer mes generé 5 millones en ventas, sacando a la empresa del abismo. Desde entonces, el jefe me trataba como a su empleado más valioso. Siempre escuchaba mis opiniones en las decisiones importantes. Marisol golpeó la mesa. Su cara se deformaba de enojo. Mira tu ficha de asistencia. Llevas llegando a las 10 por todo un mes. ¿Te crees por encima de las reglas de la empresa? Según nuestra política, 3 días seguidos de llegar tarde pueden resultar en despido. Así que, lárgate ahora mismo. La miré incrédulo. ¿Me estás despidiendo? ¿Ya le consultaste al jefe? Yo genero el 80% de las ganancias de la empresa. ¿Y te atreves a despedirme? Marisol bufó con desprecio y me miró por encima del hombro. A fin de cuentas eres solo un vendedor, un simple ambulante. ¿Qué tiene de malo despedirte? Esta es la empresa de mi novio. Soy la novia del jefe. Puedo despedir a quien se me antoje. El jefe siempre me había tratado bien, así que no podía marcharme sin más. Me senté en el sofá. Deberías pedir la opinión del jefe antes. Marisol puso los ojos en blanco. ¿Quién te crees que eres? Dicho esto, llamó directamente al jefe. Del otro lado su voz sonaba cansada. ¿Qué pasa? Marisol, que hace un segundo me gritaba con voz estridente, cambió a un tono meloso. Cariño, te extraño. El jefe suspiró. Solo dime qué quieres. Marisol me lanzó una mirada triunfante. Hay un vendedor que no sigue las reglas. Llega tarde siempre. Quiero despedirlo. Lo que sea. Necesito descansar ahora. El jefe lo aceptó sin pensarlo y colgó. Marisol me miró con arrogancia. ¿Oíste? Despido a quien quiera. Ahora, lárgate. Me reí con frialdad, mirándola. ¿Estás segura? Cuando el jefe regrese y se entere de que me corriste, puede que se enoje. Le di ese consejo amistoso. Después de todo, durante años varias empresas cazatalentos habían querido reclutarme ofreciéndome grandes sumas. Pero por lealtad al jefe siempre me quedé. Mi partida no me afectaría. Pero Marisol quizás no correría con la misma suerte. Ella me fulminó con la mirada, con el rostro lleno de soberbia y tiranía. ¿Quién te crees que eres? Solo eres un vendedor. Yo soy la futura esposa de mi novio, la dueña de esta empresa. ¿De verdad piensas que él te escogería a ti en vez de a mí? Al oír aquello negué con la cabeza. Si así está la cosa, pues ni modo. Me di la vuelta y salí de la oficina. Afuera, mis colegas, que habían escuchado la discusión sin saber bien qué pasaba, me miraban. Jefe, ¿qué sucedió? Empecé a empacar mis cosas sin prisas, sonriendo. ¿Qué va a hacer? Me despidieron. Mis compañeros abrieron los ojos como platos y me miraron atónitos. ¿Qué te despidió? ¿Acaso Marisol se volvió loca? Todo el mundo sabe que eres la mina de oro de la empresa. ¿No le da miedo que el jefe termine con ella? Me encogí de hombros con una risa. Pues ese ya no es mi problema. A fin de cuentas, fue su decisión y tendrá que asumir las consecuencias. Además, he trabajado muchos años sin parar. Tal vez me caiga bien un descanso. Hacía tiempo que tenía suficiente dinero ahorrado para vivir tranquilo, pero jamás había tomado vacaciones ni había querido pedirlas. Esto pintaba como la ocasión perfecta. Mi colega se indignó. Pero, ¿por qué te despidió? ¿La ofendiste de alguna forma? Fruncí el ceño pensando. Supongo que por lo de la otra vez, cuando difundió chismes sobre Jimena, y yo la defendí. ¿Recuerdas? Desde entonces me echó el ojo y no paraba de buscarme defectos. Ayer subió una foto suya al grupo de WhatsApp de la empresa, y todos la llenaron de halagos. Yo fui el único que leyó y no respondió. Supongo que ese fue el detonante. ¿Llamamos al jefe? Eres la columna vertebral de la empresa. No puedes irte así nomás. Negué con una sonrisa tranquila. Olvídalo. Si algún día regreso, será cuando Marisol y el jefe terminen. De verdad ya no soporto su actitud. Veremos qué pasa. Terminé de guardar mis cosas y me dirigí al departamento de finanzas para cobrar mi salario del mes. Solo había trabajado 10 días, pero entre sueldo base y comisiones ya sumaban $100,000. Le avisé a la persona de finanzas que me despidieron y le pedí que me depositara cuando pudiera. Para mi sorpresa, Marisol apareció de repente en la entrada de la empresa, mirándome furiosa. Carlos Martínez, ¿no te dije que te largaras? ¿Qué haces aquí? La miré con serenidad. Parecía orgullosa de sí misma, como si hubiera encontrado un novio fabuloso, y ese gesto me resultaba particularmente molesto. Viendo que no le respondía, Marisol se puso agresiva. Se acercó y me jaló la ropa. ¿Estás sordo? ¿Qué haces en el departamento de finanzas? Aquí guardamos documentos confidenciales. Lárgate ahora o llamo a la policía. Fruncí el ceño y aparté su mano con fuerza. Suéltame. Ahora que estoy despedido, ¿qué tiene de malo cobrar mi sueldo de este mes? Estoy siendo amable al no pedir indemnización. Marisol miró a la chica de finanzas, fastidiada. ¿Cuánto le vas a dar? La contadora respondió con honestidad. 100-500. La cara de Marisol cambió al instante. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuándo se lo repitieron? Me señaló indignada. Violaste las normas al llegar tarde, así que pierdes tu sueldo de este mes. Solté una risa fría. $200 de multa por cada vez que llego tarde. ¿Así piensas calcular? ¿Te graduaste siquiera de primaria? Para mi sorpresa, Marisol me miró con aires de justicia. Esa es una regla nueva que acabo de poner. 3 retardos en un mes y pierdes todo tu salario. Así que, fuera. ¿Con qué derecho inventas esas normas? Marisol se cruzó de brazos, abriendo la boca de forma descarada. En el futuro tendré parte de esta empresa. ¿Qué tiene de malo que ponga reglas? Me cansé de discutir. Entonces prepárate para que te llegue una demanda. Dicho esto, salí sin mirar atrás. Conduje de regreso a casa y apenas me acomodé, vi un mensaje en el grupo de Snapchat de la compañía, al que todavía no había salido. Marisol escribió: a partir de ahora, todos deben responder a cualquier mensaje que yo publique
publique en Snapchat o WhatsApp. Quien no lo haga, será despedido igual que ese tipo. Así que de verdad me había corrido solo porque no la adulé en el chat. Vaya suerte la del jefe con esa novia. Todos empezaron a contestar en el grupo, lo cual me pareció insoportable, así que me salí de todos los chats. Mi teléfono se quedó en silencio total. Sin embargo, ya que Marisol no me dejó cobrar mi salario, decidí darle una lección. Todos los clientes importantes estaban guardados en mi agenda de contactos, así que les mandé un mensaje masivo explicándoles que ya no trabajaría en la empresa y que por lo tanto, no llevaría más sus cuentas. La mayoría de ellos habían empezado a colaborar con la compañía gracias a mi mediación, así que probablemente se irían conmigo. Efectivamente, en menos de 2 minutos comenzaron a responder, preguntándome a qué empresa me iba y diciendo que estaban dispuestos a seguir mi trabajo donde fuera. A cada uno le expliqué que aún no había decidido nuevo empleo, pero que los contactaría en cuanto tuviera algo definido. Eran tantos contactos que estuve respondiendo hasta anochecer y al final me dormí agotado. Al día siguiente, al despertar, un compañero me mandó un mensaje. Jefe, muchos de los socios comerciales dicen que quieren romper contrato y no van a renovar. ¿Fuiste tú? Al parecer mi plan funcionó. Me eché a reír. Yo no hice nada. Solo les informé que ya no estoy ahí. Eres el mejor, jefe. Cuando Marisol llegó en la mañana y se enteró de todo esto, regañó a varios vendedores por no saber retener a los clientes. Ahora muchos planean renunciar también. Dicen que no soportan todo este lío. Se veía que en la empresa había bastante gente harta de Marisol. Me pregunté cómo resolvería el desastre. Por mi parte, me disponía a contactar a un abogado para una buena demanda y recuperar lo que era mío. No es que necesitara el dinero, pero no podía dejar que las cosas quedaran así. Inesperadamente, apenas pasaron unos días cuando recibí la llamada de Marisol. Me sorprendió y contesté algo dudoso. ¿Qué sucede? En cuanto descolgué me soltó un regaño brutal. Carlos Martínez, ¿qué clase de persona eres? Te pregunto, ¿dónde están los contactos de los clientes de la empresa? Dicen que tú los tienes todos. Pásame esos números ahora, son propiedad de la empresa. No creas que no voy a demandarte. Me quedé pasmado. Luego entendí que Marisol estaría desesperada. ¿Cómo puedes ser tan ruin? Devuélveme los contactos o juro que te voy a hundir. ¿Me oyes? Recibí otra llamada de Marisol temprano por la mañana. Todavía estaba acostado, pero el tono agresivo de su voz al otro lado de la línea me despertó de inmediato. ¡Carlos Martínez!, gritó sin siquiera saludar. ¿Dónde están los contactos de los clientes? Dámelos ya mismo. ¿Quién te crees para llevártelos? ¿Sabes que son propiedad de la empresa? Te voy a demandar. ¿Me oyes? Me levanté de la cama con parsimonia, intentando calmar mi irritación. Era temprano y no tenía intención de empezar mi día con gritos, menos de parte de alguien como ella. Primero, buenos días, Marisol. Segundo, no tengo idea de qué hablas. Esos clientes trabajan conmigo, no con la empresa. Si los contacté, fue solo para informarles que ya no trabajo ahí. No hice nada ilegal. Al otro lado, Marisol lanzó una carcajada seca. ¡Qué conveniente! ¿Crees que voy a dejarte salirte con la tuya? Cuando te contratamos, todo lo que hiciste pasó a ser propiedad de esta empresa. Me reí por lo bajo. ¿Contratarme? Ni siquiera estabas en la foto cuando la empresa estaba a punto de quebrar. Si no fuera por mí, ese lugar ni siquiera existiría. Así que, te repito, los clientes son míos. ¿Quieres demandarme? Hazlo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Marisol parecía buscar las palabras correctas para intimidarme. Finalmente, con voz más controlada, respondió. No creas que esto ha terminado. Esto no es más que el principio. Colgó sin despedirse. Dejé el teléfono sobre la mesa y me dirigí a la cocina a prepararme un café. Sabía que no era el final. Marisol no era alguien que se rindiera fácilmente, pero su desesperación me divertía. La noticia de mi despido había causado revuelo en el entorno laboral, y ahora parecía que la empresa estaba comenzando a sentir los efectos. Varios compañeros me enviaron mensajes esa misma mañana, actualizándome sobre el caos que reinaba en las oficinas. Según me dijeron, Marisol estaba tratando de reorganizar al equipo, pero muchos empleados estaban considerando renunciar. La presión que ejercía no hacía más que empeorar la situación. Más tarde, al revisar mis correos, encontré uno de mi antiguo cliente, Alfonso, el mismo que había insinuado que podía financiar mi propia empresa. Me había escrito para confirmar su interés y dejar claro que estaba dispuesto a ayudarme a levantar algo nuevo desde cero. Esa propuesta seguía dándome vueltas en la cabeza. Aunque ya tenía suficiente dinero ahorrado, no podía negar que la idea de liderar algo mío era tentadora. Por ahora, respondí con un agradecimiento, diciéndole que necesitaba más tiempo para tomar una decisión. El resto del día pasó tranquilo, pero no dejé de recibir llamadas de antiguos clientes. Todos me repetían lo mismo, que estaban interesados en seguir trabajando conmigo donde quiera que fuera. Al caer la noche, me di cuenta de que el teléfono no dejaba de sonar. Apagué el móvil y decidí relajarme un rato. Sin embargo, mientras intentaba desconectarme, algo seguía molestándome. ¿Cómo era posible que el jefe permitiera que Marisol tuviera tanto control? Él siempre había sido cuidadoso con su empresa, y aunque era evidente que la consentía, no parecía lógico que la dejara manejar todo de esa manera. Recordé algo que un compañero me había mencionado semanas atrás, cuando Marisol empezó a aparecer más seguido en la oficina. Se rumoreaba que ella tenía algún tipo de influencia sobre el jefe, algo relacionado con un problema personal. ¿Sería posible que él estuviera ocultando algo? Esa duda quedó en mi mente mientras me dormía. Si el jefe tenía un secreto, tal vez sería cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de un número desconocido. El contenido me dejó intrigado. Decía, hay cosas que no sabes. Cuidado con Marisol. Podría volverse peligrosa. Marisol no perdió el tiempo. Apenas unas horas después de su última llamada, empezaron a surgir rumores entre los empleados de mi antigua empresa. Me llegaron mensajes de antiguos compañeros confirmándome que la situación era cada vez más caótica. Algunos me escribieron con tono desesperado. Carlos, esto es un desastre. Los clientes importantes están cancelando contratos. Marisol no tiene idea de lo que hace, y el jefe sigue sin aparecer. Era exactamente lo que había anticipado. Sin mis contactos y sin la confianza de los socios, la empresa estaba destinada a caer en picada. Me costaba entender cómo Marisol no veía la gravedad de la situación. Quizás su orgullo la cegaba, o tal vez pensaba que el jefe estaría dispuesto a rescatarla de cualquier lío. Pero esta vez, las cosas no serían tan sencillas. Al final del día, recibí otra llamada de Alfonso, el cliente que había ofrecido financiar mi empresa. Esta vez su tono era directo, sin rodeos. Carlos, ya revisé tus cifras. Tienes todo para despegar por tu cuenta. No entiendo por qué sigues esperando. Con la red de contactos que tienes y tu experiencia, podríamos empezar mañana mismo. ¿Qué dices? Guardé silencio un momento, analizando la propuesta. Aunque la idea era atractiva, algo seguía inquietándome. No quería dar un paso precipitado sin haber cerrado completamente mi capítulo con la empresa anterior. Además, había algo que me molestaba profundamente. Mi sueldo retenido. Si Marisol pensaba que podía robarme así de fácil, estaba muy equivocada. Te agradezco la confianza, Alfonso. Dame un par de días más. Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de empezar algo nuevo. Colgué, sin
sintiendo que el tiempo apremiaba. No podía dejar que Marisol siguiera saliéndose con la suya. Al día siguiente, mientras revisaba correos y mensajes, uno en particular llamó mi atención. Venía de un número desconocido y contenía una advertencia. Cuidado con Marisol, está buscando formas de hundirte legalmente. También hay algo que no sabes. El jefe podría estar ocultándote una verdad importante. El mensaje me dejó desconcertado. ¿Qué verdad podía estar ocultándome el jefe? La persona que lo envió no dejó más detalles. Pero no podía ignorar la posibilidad de que hubiera algo más profundo detrás de todo esto. Decidí guardar el número y responder con cautela. ¿Quién eres? ¿Por qué me envías esto? La respuesta llegó casi de inmediato. Alguien que no soporta más a Marisol. Si quieres pruebas, te las daré pronto. No sabía si era un truco o una genuina oferta de ayuda, pero decidí mantenerme alerta. Mientras tanto, otra noticia llegó para animarme. Varios antiguos compañeros habían decidido renunciar a la empresa. Algunos me escribieron directamente para ofrecerse a trabajar conmigo, si decidía crear mi propia empresa. Uno de ellos, Raúl, era un viejo amigo que había trabajado conmigo desde que la compañía estaba al borde de la quiebra. Su mensaje fue breve pero significativo. Carlos, no aguanto más a esa mujer. Si necesitas a alguien para empezar algo nuevo, cuenta conmigo. Tú sabes lo que haces. Esto era un alivio. Tener a alguien de confianza como Raúl a mi lado podía marcar la diferencia. Lo llamé esa misma tarde para hablar con él. Raúl, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo está la situación? Un caos total, Carlos. Marisol está fuera de control. Está presionando a todos los vendedores para que retengan a los clientes, pero nadie confía en ella. La mayoría está buscando otros trabajos. Y escucha esto. Algunos clientes han pedido directamente trabajar contigo. Dicen que si no estás tú, no tienen interés en seguir. Eso confirmaba lo que ya sospechaba. Mi ausencia estaba afectando profundamente a la empresa, y Marisol no tenía idea de cómo manejar la crisis. Por la noche, recibí una llamada inesperada del jefe. Su voz sonaba cansada y preocupada. Carlos, necesito hablar contigo. Me sorprendió escucharlo después de todo lo ocurrido. Había esperado que permaneciera al margen por más tiempo. ¿Ahora quieres hablar? Creí que estabas demasiado ocupado para preocuparte por esto. Él suspiró profundamente. Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero necesito que reconsideres volver. ¿Podemos arreglar esto? Me reí con amargura. ¿De verdad crees que puedes arreglarlo? Tu novia me despidió sin razón, bloqueó mi salario y está hundiendo tu empresa. ¿Quieres que vuelva? Ponle fin a esa farsa. Hubo un silencio prolongado antes de que él respondiera. Carlos, hay algo que debes saber. Marisol se detuvo de repente, como si dudara en seguir hablando. ¿Qué pasa con Marisol? Es complicado. Hablemos en persona cuando regrese. Antes de que pudiera insistir, colgó. Algo no estaba bien. El jefe parecía estar guardando un secreto importante, y mi instinto me decía que podía cambiarlo todo. Por ahora, tenía que prepararme. La oferta de Alfonso seguía sobre la mesa, y cada vez más clientes me buscaban para trabajar conmigo directamente. Todo indicaba que mi futuro no dependía de la antigua empresa, pero antes de dar el salto, debía aclarar esos misterios pendientes. La madrugada llegó con un ruido seco. Alguien tocaba mi puerta con insistencia. Me levanté de golpe, adormilado, y con cierta precaución me acerqué. Cuando abrí, me encontré con Raúl, mi viejo amigo y compañero de trabajo, sosteniendo un maletín y con la cara llena de preocupación. Carlos, esto no podía esperar, dijo entrando apresurado, casi sin saludar. Cerré la puerta detrás de él, todavía intentando entender qué estaba pasando. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Qué ocurrió? Raúl dejó el maletín sobre mi mesa de café, sacó unos papeles y los extendió frente a mí. Mira esto, son copias de los correos internos de la empresa. Marisol ha estado haciendo movimientos turbios desde que te despidió. Está inventando cargos ficticios para justificar el despido de más empleados. Además, está usando las cuentas de la empresa para pagar cosas personales, viajes, ropa, incluso joyas. Tomé los papeles y comencé a revisarlos. Cada página era un golpe más fuerte a la reputación de Marisol. Si esto salía a la luz, sería el fin de su relación con el jefe y probablemente de su presencia en la empresa. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté todavía incrédulo. Raúl se encogió de hombros. Algunos compañeros ya no soportan la situación. Me pidieron que te lo entregara porque confían en que sabrás qué hacer. Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de duda, pero no la encontré. La desesperación y la rabia de los empleados eran reales. Estaban dispuestos a todo para exponer a Marisol. Esto cambia todo, Raúl. Pero si uso esta información, será un golpe directo para la empresa. Él asintió con seriedad. La empresa ya está en caída libre. Al menos así podríamos acabar con el reinado de esa mujer. Esa misma mañana decidí tomar acción. Redacté un correo detallado a varios socios importantes, exponiendo las irregularidades de Marisol y adjuntando las pruebas que Raúl me había entregado. Me aseguré de que el tono fuera profesional, pero contundente. Mi intención no era dañar la empresa, sino proteger mi reputación y la de los empleados que habían confiado en mí. Al mediodía, mi teléfono comenzó a sonar. Era Alfonso, el cliente que seguía insistiendo en que montara mi propia empresa. Carlos, ¿qué demonios está pasando? Acabo de recibir un correo con pruebas de corrupción dentro de la empresa. Si esto es cierto, Marisol está acabada. Es cierto, Alfonso. No quería arrastrarte a esto, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Alfonso guardó silencio unos segundos antes de responder. Si Marisol está fuera, el jefe tendrá que reorganizar todo. Pero, si me permites decirlo, creo que deberías aprovechar esta oportunidad para despegar por tu cuenta. Ya no necesitas ese lugar. Sus palabras resonaron en mi mente. Aunque estaba concentrado en desenmascarar a Marisol, no podía ignorar que esta era mi oportunidad de independencia. Unas horas más tarde, me llegó otro mensaje del número desconocido que me había escrito antes. Esta vez decía, bien hecho. Marisol está furiosa, pero todavía tiene un as bajo la manga. Cuidado. Era evidente que alguien dentro de la empresa seguía alimentándome información. Quise responder, pero antes de hacerlo, recibí una videollamada del jefe. Su rostro lucía pálido, como si no hubiera dormido en días. Carlos, ¿qué significa esto? Me acaban de llegar acusaciones graves contra Marisol. Crucé los brazos, mirándolo con calma. Significa que deberías haber puesto atención antes de dejar a tu empresa en manos de alguien como ella. Él cerró los ojos, masajeándose las sienes. Sé que cometí errores, pero necesito que me ayudes a resolver esto. Si Marisol se entera de que estoy considerando despedirla, hará un escándalo. No pude evitar reírme. ¿Resolver esto? Ni siquiera lo has visto todo. Hay algo que estás ocultando, ¿no es así? Si realmente quieres mi ayuda, será bajo mis condiciones. El jefe pareció tensarse al escuchar esas palabras. Está bien, volvamos a hablar en persona. Regreso a la oficina en 2 días. Pero por favor, no tomes ninguna acción que empeore la situación. Apenas terminó la llamada, decidí que era el momento de dar el siguiente paso. Raúl y yo comenzamos a planificar los detalles para iniciar una nueva empresa. Reuní a algunos antiguos colegas que estaban interesados en trabajar conmigo y creamos una propuesta sólida para presentar a los clientes que seguían buscando mis servicios. Por la noche, un último mensaje del número desconocido llegó a mi teléfono. Marisol está haciendo algo ilegal para salvarse.
hace. Está usando dinero de la empresa para pagar a un abogado que la defienda. Prepárate, suspiré, sintiendo que la tormenta apenas comenzaba. Los 2 días pasaron rápido, pero fueron intensos. Mientras me preparaba para lo que parecía ser un enfrentamiento inevitable, no dejé de recibir información sobre las acciones de Marisol. Según las filtraciones anónimas, había contratado a un abogado utilizando dinero de la empresa y planeaba demandarme por apropiación indebida de contactos de clientes. Todo esto no era más que un teatro para intimidarme, pero su desesperación me mostraba hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El día de la llegada del jefe finalmente llegó. La oficina estaba en un estado de tensión palpable. Algunos empleados que seguían allí me escribieron mensajes breves. Carlos, el jefe ya llegó. No se ve bien. Marisol se encerró con él en la oficina. Están discutiendo. A media mañana mi teléfono sonó. Era el jefe y su voz sonaba más grave que nunca. Carlos, ven a la oficina. Necesitamos hablar. Mi primera reacción fue reírme para mis adentros. No trabajaba ahí, no tenía por qué ir, pero algo en su tono me intrigaba. Era el tipo de llamado que no podía ignorar. Está bien, dame media hora. Cuando llegué, la recepción estaba más silenciosa de lo habitual. Algunos empleados me miraron con curiosidad, otros parecían demasiado tensos para siquiera saludarme. Me dirigí directamente a la oficina del jefe, donde él y Marisol me esperaban. Apenas crucé la puerta, la vi. Estaba sentada en una silla frente al escritorio, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. El jefe, en cambio, parecía agotado, como si hubiera envejecido una década en esos 2 días. Carlos, dijo con un suspiro, gracias por venir. Me senté sin responder, dejando que el silencio hablara por sí mismo. Sabía que Marisol no podría contenerse por mucho tiempo, y no me equivoqué. ¿Qué hace este hombre aquí?, soltó ella señalándome con desprecio. Es un traidor. No deberíamos ni siquiera escuchar lo que tenga que decir. Me recosté en la silla, cruzando las manos con calma. Traidor, dices. ¿Quieres que hablemos de traiciones, Marisol? Porque tengo pruebas de que has estado desviando fondos de la empresa. Su rostro se tornó rojo de inmediato, y su voz se alzó como un látigo. Eso es una mentira. No tienes pruebas de nada. Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras arrastrado a los clientes contigo, no estaríamos en esta situación. El jefe levantó una mano pidiendo silencio, aunque su expresión era más de resignación que de autoridad. Basta, Marisol. Ya he visto los correos. Sé lo que has estado haciendo. La reacción de Marisol fue inmediata. Se levantó de su silla, golpeando la mesa con ambas manos. ¿Me estás acusando de algo? Yo he hecho todo esto por la empresa, por ti. Si no fuera por mi esfuerzo, esto habría colapsado hace semanas. El jefe negó con la cabeza lentamente, y por primera vez, su voz se tornó más firme. No te pedí que tomaras esas decisiones, y definitivamente no te pedí que despidieras a Carlos. Él es un vendedor más. Nada de esto es culpa mía, gritó Marisol, volviéndose hacia mí con una mirada llena de odio. Tú arruinaste esto. Todo estaba bien hasta que decidiste sabotearme. La paciencia se me agotó. Me levanté de mi asiento y enfrenté su mirada directamente. Marisol, escúchate. No era tu empresa, ni tu derecho a decidir quién se queda o quién se va. Tú sola te metiste en este lío porque no puedes aceptar que no tienes idea de cómo manejar un negocio. Ella dio un paso hacia mí, como si quisiera lanzarse encima, pero el jefe intervino rápidamente. Ya basta los dos. Nos miró a ambos con dureza, y luego señaló a Marisol. Esto termina hoy. Carlos tiene razón. Tomaste decisiones que no te correspondían y pusiste en riesgo todo lo que construí. Ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando. Por un momento, Marisol pareció incapaz de reaccionar. Finalmente, dejó escapar una risa amarga. ¿Me estás culpando a mí, después de todo lo que hice por ti? El jefe se puso de pie, enderezándose como hacía tiempo no lo veía. Lo que hiciste no tiene justificación. Tomaste mi confianza y la convertiste en un arma contra la empresa y contra la gente que trabajaba aquí. Esto se acabó, Marisol. Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, su rostro se endureció. Si crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente, estás muy equivocado. Sin más palabras, tomó su bolso y salió de la oficina, cerrando la puerta con fuerza. El jefe dejó escapar un largo suspiro, pasándose una mano por el rostro. Carlos, no sé qué decirte. Lo miré en silencio, esperando a que continuara. Cometí un error al permitir que esto llegara tan lejos. Marisol no solo destruyó la confianza de los empleados, sino también la de los clientes, y ahora estoy pagando el precio. Sí, estás pagando el precio, pero no todo está perdido, respondí, intentando mantener un tono neutral. Hay formas de arreglar esto, pero necesitas tomar decisiones rápidas y claras. El jefe asintió lentamente, y por primera vez parecía dispuesto a escuchar. Quiero que vuelvas. Te necesito para recuperar lo que queda de esta empresa. Me lo quedé mirando por un momento, midiendo sus palabras. Si regreso, será bajo mis términos. Nada de interferencias. Y quiero una disculpa pública. No solo para mí, sino para todos los que sufrieron bajo el mando de Marisol. El jefe apretó los labios, pero finalmente asintió. Está bien. Hagámoslo. Extendió su mano, y aunque sabía que esto no resolvería todo de inmediato, decidí estrechársela. Había ganado esta batalla, pero la guerra aún no había terminado. El día después de la confrontación, marcó el inicio de un proceso de limpieza en la empresa. El jefe no perdió tiempo. Envió un correo a todos los empleados anunciando el despido de Marisol y prometiendo que se tomarían medidas para restaurar la confianza perdida. La noticia corrió rápido, tanto dentro como fuera de la empresa. Algunos clientes que habían dudado en cortar relaciones comenzaron a reconsiderarlo, aunque la mayoría seguía esperando ver cambios reales antes de comprometerse nuevamente. Por mi parte, regresé a la oficina, pero bajo condiciones estrictas. Tendría control absoluto sobre las operaciones relacionadas con las ventas y los clientes. Ya no respondería ante nadie más que el jefe, y él parecía demasiado exhausto como para oponerse. Sin embargo, no tenía intenciones de quedarme indefinidamente. Mi plan seguía siendo construir algo propio, pero antes debía asegurarme de que Marisol no pudiera causar más daño. No pasó mucho tiempo antes de que las acciones de Marisol tuvieran repercusiones legales. Las pruebas que habíamos reunido eran más que suficientes para iniciar una auditoría interna. El Departamento de Finanzas confirmó que, efectivamente, había desviado fondos de la empresa para sus gastos personales, y aunque intentó ocultarlo, todo quedó registrado en las transacciones. Su abogado, que había sido contratado con el mismo dinero de la empresa, la abandonó tan pronto como los documentos salieron a la luz. Marisol no se quedó quieta. En un intento desesperado por salvarse, organizó una conferencia de prensa, probablemente pensando que podría manipular la narrativa a su favor. Apareció ante las cámaras con un tono lastimero, presentándose como una víctima de un sistema machista que no soportaba ver a una mujer exitosa en el poder. Lo único que hice fue trabajar duro para apoyar a mi pareja y mantener la estabilidad de la empresa mientras él estaba ausente. Nunca imaginé que mis esfuerzos serían malinterpretados de esta manera, dijo con lágrimas cuidadosamente ensayadas. Sin embargo, lo que parecía una jugada brillante pronto se convirtió en un desastre. Apenas me
minutos después de que terminara su declaración, un grupo de empleados publicó en redes sociales los correos y mensajes en los que Marisol insultaba a sus colegas y admitía haber desviado fondos. Los medios recogieron la historia y en cuestión de horas, su imagen quedó destrozada. Mientras tanto, en la oficina, los empleados comenzaban a recuperarse de la tormenta. Muchos de ellos se acercaron a mí para agradecerme por haber enfrentado a Marisol y exponer la verdad. Uno de ellos, un joven analista llamado Diego, me dijo algo que me dejó pensando. Carlos, si no fuera por ti, todos habríamos renunciado hace semanas. Tú eres el verdadero líder aquí, aunque el jefe esté al mando. Ese comentario me hizo reflexionar sobre mi futuro. Había logrado devolver algo de estabilidad a la empresa, pero ¿era suficiente para quedarme? Esa noche, mientras revisaba correos en mi casa, recibí un mensaje de Alfonso. Esta vez, no era una propuesta, sino una invitación. Carlos, estoy organizando una reunión con algunos empresarios interesados en invertir en nuevos proyectos. Si sigues pensando en montar tu propia empresa, este es el momento. Ven mañana y discutimos los detalles. Sabía que esta era mi oportunidad. Mi lealtad hacia el jefe había llegado hasta aquí, pero ahora era el momento de priorizar mis propios objetivos. Respondí con un simple: nos vemos mañana. A la mañana siguiente, el jefe me llamó a su oficina. Su rostro estaba menos tenso que en días anteriores, pero aún se notaba el peso de todo lo que había ocurrido. Carlos, sé que todavía hay mucho que arreglar, pero gracias por quedarte este tiempo. No sé qué habría hecho sin ti. Me crucé de brazos, observándolo con atención. Hiciste lo correcto al despedir a Marisol, pero no voy a mentirte. Esta empresa necesita mucho más que eso para recuperarse. Él asintió lentamente, como si estuviera aceptando algo que había evitado admitir durante mucho tiempo. Lo sé, y sé que no puedo pedirte que te quedes para siempre, pero si decides irte, espero que al menos podamos mantener una relación profesional. Le estreché la mano, esta vez con sinceridad. No me voy a ir todavía, pero si lo hago, me aseguraré de que la transición sea lo menos dolorosa posible. Esa tarde asistí a la reunión organizada por Alfonso. La sala estaba llena de empresarios, inversores y líderes de distintas industrias, todos interesados en explorar nuevos proyectos. Cuando llegó mi turno de presentar mi idea, hablé con confianza. Durante años he trabajado en ventas y he construido relaciones sólidas con clientes de múltiples sectores. Mi objetivo es crear una empresa que no solo ofrezca productos y servicios de calidad, sino que también valore a sus empleados y construya una cultura de confianza y respeto. Las preguntas llegaron una tras otra, pero cada una me dio más confianza de que estaba listo para este nuevo desafío. Al final del evento, Alfonso se acercó con una sonrisa. Tienes todo lo que necesitas, Carlos. Ahora solo falta que te decidas. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la posibilidad de empezar algo desde cero. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control total de mi futuro. Marisol, por otro lado, desapareció del radar público. Las demandas en su contra seguían su curso, y aunque intentó culpar a otros, nadie le creyó. El jefe, al parecer, también había cortado todos los lazos con ella, cerrando definitivamente ese capítulo. Sabía que el siguiente paso era crucial, pero también sentía que, después de todo lo ocurrido, estaba listo para enfrentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones y planificación. La propuesta que presenté en la reunión con Alfonso tuvo un impacto mayor al esperado. 3 inversores se acercaron a mí con ofertas concretas, listos para financiar mi nueva empresa. Raúl y varios antiguos compañeros se comprometieron a unirse al proyecto, convencidos de que juntos podíamos crear algo grande. La emoción de construir algo desde cero se mezclaba con la nostalgia de dejar atrás años de trabajo en mi antigua empresa. Antes de dar el paso definitivo, decidí cerrar cabos sueltos. Volví a la oficina para una última reunión con el jefe. Al entrar en su despacho, lo encontré revisando documentos. Parecía más relajado que en semanas anteriores, pero la sombra de los problemas recientes aún se reflejaba en sus ojos. Carlos, dijo al verme, gracias por venir. Es lo mínimo, considerando todo lo que hemos pasado. Nos sentamos, y durante unos minutos repasamos la situación actual de la empresa. Los clientes más importantes aún dudaban en renovar sus contratos, y aunque la salida de Marisol había calmado un poco las cosas, la reputación de la empresa seguía dañada. Voy a ser honesto contigo, dijo el jefe después de un rato. Sé que no puedo competir con lo que estás planeando. Tu talento es insuperable, y si decides irte, lo entenderé. Respiré hondo antes de responder. No ha sido una decisión fácil, pero creo que es momento de empezar algo propio. No lo hago con resentimiento, sino con la esperanza de que podamos seguir colaborando en el futuro. El jefe asintió, y aunque intentó ocultarlo, vi una mezcla de decepción y alivio en su expresión. Lo entiendo, Carlos. Solo te pido una cosa. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Nos estrechamos la mano por última vez como empleado y empleador. Era un cierre adecuado para una relación que, pese a los altibajos, había sido fundamental para ambos. Esa noche, envié un correo masivo a mis antiguos clientes, anunciándoles el lanzamiento de mi nueva empresa. Les expliqué los valores que quería establecer, la visión que tenía para el futuro y cómo planeaba llevar a cabo proyectos más ambiciosos. Las respuestas no tardaron en llegar. En cuestión de horas, la mayoría confirmó que estaba lista para trabajar conmigo, mientras otros me pidieron reuniones para discutir detalles. El primer paso estaba dado, pero aún faltaba mucho por hacer. Una semana después, organizamos un evento para lanzar oficialmente la nueva empresa. Rentamos un salón en un hotel céntrico, decorado con un estilo moderno pero elegante. Raúl y los demás miembros del equipo trabajaron duro para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Cuando llegó el momento de hablar, me paré frente a un micrófono, mirando a las decenas de personas que habían asistido. Este proyecto no sería posible sin ustedes, comencé, dejando que mi voz resonara con calma. Cada cliente, cada compañero de trabajo, cada persona que ha creído en mí es parte de esta historia. Hoy comienza una nueva etapa, y prometo que haremos cosas extraordinarias juntos. Los aplausos llenaron la sala, y por primera vez en semanas, sentí una profunda satisfacción. Entre los asistentes, vi al jefe. Había llegado tarde, pero su presencia era notable. Cuando terminó la presentación, se acercó a felicitarme. Carlos, esto es impresionante. Estoy seguro de que te irá muy bien. Sonreí, aceptando sus palabras como una muestra de respeto mutuo. Gracias. Y si en algún momento necesitas ayuda para recuperar la confianza de tus clientes, sabes dónde encontrarme. Eso no lo dudo, respondió con una pequeña sonrisa antes de despedirse. Mientras mi empresa despegaba, las consecuencias de las acciones de Marisol continuaron saliendo a la luz. Los tribunales fallaron en su contra, y se le ordenó devolver el dinero que había desviado. Sin el respaldo del jefe ni de la empresa, su vida dio un giro abrupto. Según los rumores, intentó mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, pero su reputación la perseguía. Por mi parte, seguía adelante, enfocado en construir algo significativo. Aunque sabía que los desafíos no habían terminado, tenía la confianza de que esta nueva etapa sería diferente. Ya no dependía de las decisiones de otros ni estaba limitado por viejas estructuras. Ahora tenía el control, y eso lo
lo cambiaba todo. La historia no había terminado, pero al menos, por primera vez, sentía que estaba escribiendo las páginas a mi manera.